Hoy vamos a ver un mensaje que se llama No te enredes y conviértete. Cuando nosotros nos olvidamos de la grandeza del Señor y miramos a nuestro alrededor las circunstancias que nos rodean, generalmente la incertidumbre, el miedo, el temor nos inunda. Y esto pues no es lo que Dios quiere, esto no es lo que Dios busca, que nosotros estemos en condiciones así. Porque Dios no es mayor que cualquier calamidad que podamos enfrentar. Dios no es mayor, claro que es mayor que todo eso. ¿Por qué? Porque el que ha creado el universo tiene el poder para actuar en nuestro nombre. Él es tan grande, es tan soberano, y nosotros no debemos olvidar la grandeza del Señor. Además, la preocupación pues no nos ayuda. Cuando hemos estado en momentos de estrés, en momentos de angustia, en momentos de tensión, pues la preocupación poco nos ayuda, porque es más factible que tomemos nosotros decisiones inadecuadas o decisiones que no correspondan, decisiones que no sean sabias por estar bajo esa presión. Y Jesús ya nos instruyó acerca de la preocupación. Jesús ya nos dio un pasaje donde nos habla de la preocupación. ¿Qué debemos hacer y en qué debemos creer cuando nosotros estemos preocupados? Vámonos a Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Mateo 6, 25 al 34, y aquí es donde Jesús nos está instruyendo acerca de la preocupación. Dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿Alguien ha estado preocupado alguna vez por esto? ¿Por qué va a comer? ¿Qué va a beber? ¿Qué va a beber? Digo, agua fresca, cosas buenas, ¿no? Porque el que se preocupa por otro tipo de bebidas, pues está enfermo. ¿O qué van a vestir? ¿Alguien ha estado preocupado alguna vez por eso? ¿Sí? Y la verdad es que es difícil pasar momentos así. Yo me acuerdo cuando era chico, pues nosotros sí teníamos muchas limitaciones en la casa, y la verdad que la comida pues era una comida racionada, pero aún y todo siendo racionada no se compara con lo que le pasó a una persona, a un jefe que tuve yo en mi trabajo, un español que vivió en la época de la revolución, del franquismo, y dice que la carne y la leche eran para los niños y para los ancianos. Él tenía como 12 años en esa época, y lo que les daban de comer eran crestas de gallo asadas, como galletas, ¿sí? O sea, los gallos les cortaban las crestas para no matar al gallo y las asaban, y eso es lo que les daban de comer. Entonces, yo en mis tiempos más difíciles, cuando era niño, pues me daban galletas marías con un té de canela, entonces no se compara, ¿sí? Pero son momentos que uno atraviesa y uno pues se siente mal cuando uno está hambriento y no tiene que comer, cuando uno está sediento y no tiene que beber, cuando uno no tiene ropa que ponerse, no cuando uno va a un evento, no, sino simple y sencillamente que uno no, como dicen que ya los zapatos, ¿verdad? Ya pisa uno y sabe de qué sabor es el chicle que está uno pisando. Entonces, esos momentos de angustia, Jesús aquí lo plasma muy bien y dice: no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y luego hace una comparación, hace una analogía que para nosotros pues debe ser un ejemplo muy hermoso de lo que es la creación de Dios, lo que es precisamente el Padre en toda su misericordia. Dice: fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Pues nadie.
Nadie tenemos esa facultad o de aumentar nuestra estatura por nosotros mismos o de aumentar 1 hora al tiempo. Nadie lo puede hacer. Dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Aquí lo que está diciendo Jesús es, el que no tiene la confianza en el Señor, que no va a faltar alimento, no va a faltar vestido, no va a faltar bebida, ¿sí? Está diciendo que el que no cree en eso es una gente de poca fe. Dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Aquí Jesús está diciendo está enseñando, nos está instruyendo cómo debemos nosotros tratar a la preocupación. No debemos preocuparnos por qué vamos a comer, no debemos preocuparnos por qué vamos a beber, no debemos preocuparnos por qué vamos a vestir. Y hace una analogía de que las aves no se preocupan por nada de eso. Y nosotros podemos ver que las aves son hermosas, tienen capacidades que no tenemos nosotros. Y sin embargo, dice, fíjense primero, busquen primero el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y lo que veíamos en la palabra de la semana, nosotros debemos amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Debemos amar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, porque esto es precisamente cuando nosotros estamos buscando el reino. Buscar el reino no es estar buscando qué voy a hacer para ganar más dinero, no es buscar a ver qué voy a hacer para verme mejor, no buscar qué voy a hacer para tener más cosas. Buscar el reino es ser obedientes a lo que Dios quiere que hagamos. Y para ser obedientes y saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, nosotros necesitamos tener esa relación personal con el Señor. Necesitamos buscarlo en intimidad, a solas. Señor, háblame, dime qué quieres que yo haga, dime cómo puedo resolver esta situación, qué debo hacer en esta circunstancia, cómo debo comportarme ante esto que me estoy enfrentando. Y Dios nos va a dar la respuesta. Pero nosotros no debemos caer en esas preocupaciones. Muchas veces estamos preocupados ahora en la semana con el tema de la gasolina. No, hombre. Bueno, la gente preocupadísima por lo que va a pasar el primer trimestre del 2017. Y muchas personas no llegan ni a terminar el año. O sea, el Señor nos dice, no se angustien por el mañana. No se angustien por el mañana. Esto tampoco quiere decir que vivamos de una manera irresponsable, pues ahí el Señor va a suplir, ahí el Señor me va a dar, no. Sino que tengamos una vida ordenada, pero siempre anteponiendo a cualquier situación, circunstancia, nuestra relación personal con el Señor. Que verdaderamente le abramos al Señor para compartir nuestro corazón con Él. Lo que nosotros queremos, que Él nos ayude a resolver, que Él nos ayude a participar en las cosas, inclusive que sean de alegría. Decía que muchas personas ya preocupadas por lo que va a pasar en marzo del 2017, por lo que iba a pasar en la primera semana. Vamos a terminar el día como Dios quiere que lo terminemos. Y Dios lo que quiere inspirar en nosotros es paz, alegría, gozo. Que nosotros nuestros días los caminemos con Él, precisamente llenos de paz, de alegría y de gozo. Él no dice que dejemos de preocuparnos por la comida, la vivienda o el vestido. Él sabe que lo necesitamos, pero Él también quiere que no estemos tan afanados de eso. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que nos va a suplir todas nuestras necesidades. Por sus riquezas en gloria Él va a suplir. Y nosotros cuando creemos que verdaderamente Él va a suplir, Él suple. Él suple. Él no es mentiroso, ni va a cambiar tampoco. Él suple lo que nosotros necesitamos. Y aquí el Señor responde en los versículos de Isaías, capítulo 51. Vamos al libro de Isaías, capítulo 51.
y vamos a los versículos del 12 al 16. El profeta Isaías, como ustedes saben, pues fue uno de los profetas más importantes que hubo en Israel. Aunque a él le tocó vivir prácticamente en Judá, él le tocó también compartir su existencia con algunos reyes de Judá, Usías, Jotam, Acaz, y también con Ezequías, que fue uno de sus mejores amigos. Pero Isaías también era un hombre preparado, era un hombre culto, era un hombre que había estudiado, además era de una familia de un nivel social elevado, y era una persona que convivía precisamente con la gente del reino. Pero a pesar de todo eso, él fue un escritor, él fue un profeta, él fue un reformador, él fue un teólogo. O sea, fue una persona tan importante. ¿Por qué? Porque nunca dejó de hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Nunca dejó de proclamar la palabra, nunca dejó de hablar lo que Dios le decía que hiciera. Y aquí en este capítulo 51, vamos a leer de los versículos del 12 al 16, donde viene una respuesta que Isaías le está dando precisamente al pueblo de Judá. Dice el 12: soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir. Pero, ¿dónde está esa furia? Aquí lo que vemos es que Isaías le está hablando precisamente al pueblo de Judá, les está diciendo qué es lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque el pueblo había sido invadido, el pueblo había sido tomado en cautiverio, había sido hecho prisionero. Aquí en una diferencia de tiempo, primeramente los asirios fueron sobre las 10 tribus de Israel y los tomaron cautivos, se los llevaron a Siria bajo el rey Sennacherib. Y después los babilonios llegan con Nabucodonosor y se llevan a las 2 tribus remanentes de Judá. Entonces, Isaías aquí se está refiriendo a ellos, les dice, el Señor dice, soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? O sea, el Señor está diciéndole a Isaías una palabra en donde compara a los hombres, nos compara a los hombres como la hierba. ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir. Pero, ¿dónde está esa furia? Pronto serán liberados los prisioneros, no morirán en el calabozo, ni les faltará el pan. Porque yo soy el Señor tu Dios, yo agito el mar y rugen sus olas, el Señor Todopoderoso es mi nombre, he puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano. He establecido los cielos y afirmado la tierra y he dicho a Sión, tú eres mi pueblo. Vemos cómo el Señor responde en estos versículos y le recuerda a la nación de Israel su grandeza. Les recuerda su grandeza. No se enreden con las cosas del mundo, no se enreden con las naciones paganas, no se enreden con los cultos, no se enreden con las costumbres, no se enreden con la idolatría. Asiria se refiere a todo lo que tenía que ver con hechicería, con adivinación, con artículos de idolatría, de superchería. Todo eso es lo que representa Asiria. Y Babilonia representa también a la idolatría, pero Babilonia más bien a la perversión, ¿sí? El nombre de Babilonia viene del hebreo Babel, y nosotros nos acordamos precisamente de Babel. Asiria estaba al norte de Irak, y Babilonia estaba adelante también de un pueblo, casi enfrente de un pueblo que hoy se llama Mosul, en Irak. Entonces vemos cómo la influencia de estas dos naciones, de estos dos imperios, estaban tratando de convertir al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, ¿en qué? En idólatras. Eran pueblos que tenían muchos dioses, eran pueblos que tenían mucha idolatría,
Eran pueblos que se dedicaban a cultos paganos. Ellos querían convertir al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Pero el Señor les está recordando a través de Isaías: ustedes deben saber que yo soy su creador, el creador del cielo y de la tierra, el que los está consolando, y por eso no deben temer a los babilonios. El Señor está hablándonos también de que su grandeza, su soberanía está por sobre todas las cosas, que nosotros es al Dios al que servimos, que nosotros no debemos tener ese temor, siempre y cuando no nos enredemos en cosas que nos lleven precisamente a caer en la idolatría, cosas que nos lleven a olvidarnos del Señor o a ponerlo en segundo lugar porque tenemos algo o alguien más que está ocupando el trono que el Señor debe tener en nuestro corazón. Entonces, Dios les recuerda, dice, porque el Señor, creador del cielo y de la tierra, es el que los consuela y por eso no deben temer a los babilonios. Dios es el que nos está hablando, que Él es nuestro consuelo, Él es el que nos está sosteniendo con su diestra poderosa. Dios es el que nos sostiene. Nosotros a veces enfrentamos cosas que parecen pues pirámides gigantescas, cosas difíciles de sobrepasar. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando estamos confiando en Él y le dejamos a Él esas batallas, nosotros no tenemos por qué preocuparnos de lo que va a suceder. Dice que seamos obedientes a Él y que el Señor va a hacer lo que nos correspondería a nosotros hacer. Pero nosotros tenemos que ser obedientes. Dice: ¿has olvidado al Señor que te hizo? Al que extendió los cielos y afirmó la tierra. Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir. Pero ¿dónde está esa furia? Yo me acuerdo cuando trabajaba y venían épocas de crisis, me tocaron varias épocas de crisis. El ambiente adentro de la empresa donde yo trabajaba era un ambiente que nos hacía sentir como que el mundo se iba a acabar. Oye, se viene una devaluación. Oye, se viene un aumento en las tasas de interés. Oye, se viene un aumento en la deuda. Oye, se viene un aumento en las empresas que van a cerrar, que van a correr empleados. Adentro de la empresa se vivían momentos de terror. Y uno tenía que estar listo para reaccionar como perro de cacería. A ver, ¿dónde está el problema para ir y tratar de agarrar lo que me corresponde? Entonces era un espíritu muy feo, era un espíritu donde nos llenaba a nosotros de terror, de temor también, y a la vez nos preparaba así con los dientes afilados para llegar a tomar lo que nos correspondía. Por eso el Señor dice: ¿has olvidado al Señor que te hizo? Al que extendió los cielos y afirmó la tierra. No podemos nosotros hacer a Dios chiquito. Debemos siempre tener la perspectiva de la grandeza del Señor. Habla de los hombres, dice que simplemente son simples mortales como la hierba que los va a quemar, que van a ser destruidos. Y efectivamente los asirios fueron destruidos por los medopersas, para que después llegaran los babilonios precisamente a tomar lo que faltaba del pueblo de Judá. Y también vemos cómo el Señor iba a levantar a un rey babilonio, a un rey para que él pudiera hacer que el pueblo de Israel fuera liberado. Vemos cómo el Señor dice: porque yo soy el Señor tu Dios, yo agito el mar y rugen las olas, el Señor Todopoderoso es mi nombre. Dios nos dice cómo es Él, cuál es el nombre de Él. Y nosotros a veces lo vemos tan pequeño. Dios es todopoderoso. Pues sí, pero hoy estoy enfrentando una situación que no puedo resolver. ¿Por qué? Tal vez porque me he concentrado demasiado en esa situación y no permito que Dios toque mi corazón, abra mi entendimiento, me llene de su sabiduría para que yo pueda resolver esa situación. A veces las cosas nos ganan y nosotros nos enfocamos y le dedicamos tanto tiempo que estamos perdiendo lo demás. Y eso, al final del día, ¿qué hace? Que nosotros estemos en oscuridad absoluta. Y esa oscuridad se refleja en todo lo que nos rodea. Debemos permitir que el Señor, si verdaderamente creemos en Él, que es un Dios todopoderoso, permitirle que Él sea el que realice ese trabajo que nosotros no podemos realizar. Dice: porque yo soy el Señor tu Dios, yo agito el mar y rugen las olas, el Señor todopoderoso
es mi nombre. Vemos también cómo en el versículo 16 dice: he puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano. He establecido los cielos y afirmado la tierra, y he dicho a Sión: tú eres mi pueblo. Dios protege a su pueblo. Dios nos protege a nosotros. Dios tiene cuidado de ese remanente fiel que hasta el día de hoy seguimos y seguimos y seguimos, porque Dios nos ha mostrado su amor. Dios nos amó primero, antes que nosotros lo amáramos. Nosotros primero tuvimos que ver el amor de Dios para nosotros decidir amar al Señor. Pero Dios nos amó primero, y Él lo que busca es que esa confianza que a veces nosotros tenemos en nosotros mismos para hacer nuestras cosas, tengamos la confianza en el Señor, porque solamente Él es el que nos va a dar la victoria en cada paso que demos. Vámonos a Isaías capítulo 51. Vamos a ver la reafirmación del perdón del Señor. Vamos a leer de los versículos del 17 al 23. 51 ahí mismo adelantito, del 17 al 23, dice: despierta, Jerusalén, despierta, levántate tú, que de la mano del Señor has bebido la copa de su furia. Tú que has bebido hasta el fondo la copa que entorpece a los hombres. De todos los hijos que diste a luz, no hubo ninguno que te guiara. De todos los hijos que criaste, ninguno te tomó de la mano. Estos dos males han venido sobre ti, ruina y destrucción, hambre y espada. ¿Quién se apiadará de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos han desfallecido como antílopes atrapados en la red. Han caído en las esquinas de las calles, sobre ellos recae toda la furia del Señor, todo el reproche de su Dios. Por eso escucha esto, tú que estás afligida, que estás ebria, pero no de vino. Así dice tu Señor y Dios, tu Dios que aboga por su pueblo. Te he quitado de la mano la copa que te hacía tambalear. De esa copa, que es el cáliz de mi furia, jamás volverás a beber. La pondré en manos de los que te atormentan, de los que te dijeron: tiéndete en el suelo para que pasemos sobre ti. Y te echaste boca abajo sobre el suelo para que te pisoteara todo el mundo. Aquí nosotros estamos viendo cómo el Señor está levantando a Jerusalén. ¿Pero por qué lo está levantando? Porque está a punto de bendecir la ciudad. Y por eso Dios, cuando nos habla a veces en la madrugada, que no sabemos por qué nos despertamos, más vale que nosotros pongamos atención en el Señor, porque a lo mejor el Señor quiere decirnos algo en esa hora. Cuando estamos muy dormidos, no sé si a alguien le ha pasado, que estamos profundamente dormidos y de repente como que se nos va el sueño. Abrimos los ojos y no sabemos qué sucede. En ese momento debemos buscar al Señor. Aquí el Señor le está diciendo a Jerusalén: despiértate, Jerusalén, despiértate, levántate. ¿Por qué? Porque el Señor estaba a punto de bendecir la ciudad. Por eso lo estaba despertando, para que estuvieran, pues ahora sí, como está cuando uno se despierta, atento, girito. El Señor estaba a punto de bendecir la ciudad. Y esa urgencia, ese sentido de urgencia, lo está precisamente impactando, porque habla también de una persona borracha, de una persona ebria, de una persona afectada por el alcohol. Todos sabemos, no digo que lo hemos vivido, pero todos sabemos cómo se comporta una persona ebria, cómo se comporta un borracho, cuando está verdaderamente borracho. Una persona que no se puede sostener, una persona que no puede hilar palabras. ¿Sí? Aquí el Señor está haciendo también una analogía. Una persona que no es capaz de hacer nada. ¿Por qué? Porque bebió la copa de la ira del Señor. Y esto es algo que nosotros debemos tener muy claro, y es algo por lo que le debemos dar gracias a Dios. El Señor da la copa de la ira a todos los enemigos de su pueblo. Nosotros, para empezar, ya no somos sus enemigos, pero aparte hay un intermediario entre nosotros y el Señor, que es Jesucristo. Por eso nosotros ya no beberemos esa copa de la ira del Señor, porque Jesucristo es el que intermedia, es nuestro abogado ante el Señor. Nosotros ya no vamos a beber de esa copa de la ira, pero aquí lo que está diciendo: todos los enemigos de Israel beben de la copa de la ira del Señor, todos. Y dice que
como un borracho embriagado por el alcohol, así en el pasado el pueblo de Jerusalén había bebido la copa de la ira del Señor. El juicio sobre una ciudad pecadora. ¿Y en qué resultó ese cautiverio? En hambre, en destrucción y en muerte. El pueblo permanecía impotente en las calles de Jerusalén sin que nadie los ayudara. ¿Por qué? Porque Dios estaba disciplinando esa nación. Dios estaba ejerciendo esa disciplina sobre la nación. Una disciplina que necesitaban precisamente por haber hecho tantas cosas en contra de lo que Dios les había ordenado. Pero también les está diciendo que ese tiempo de disciplina se ha terminado. Que Dios no volvería a hacer que ellos bebieran ese cáliz de la ira del Señor, porque tenía que venir un Mesías, un intermediario, Jesucristo como ahora en nosotros, que es el intermediario entre Dios y nosotros. Vemos como aquí Isaías también, por voz y palabra que Dios le había dado, está profetizando lo que había de venir en el milenio, lo que había de venir para Israel, la victoria que les iba a dar sobre sus perseguidores, y las naciones que tanto habían afligido a Israel iban a ser juzgadas. Vamos a Mateo 25. Mateo 25. Perdón, Isaías 52. Isaías 52 del 1 al 12. Es la reafirmación de la restauración del futuro de Israel. Dice: despierta, Sión, despierta, revístete de poder, Jerusalén, ciudad santa, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice el Señor: ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos, porque así dice el Señor omnipotente. Estamos en el 4. En tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí en estos últimos tiempos. Asiria los ha oprimido sin razón. Y ahora, afirma el Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Sin motivo se han llevado a mi pueblo, sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre, y en aquel día sabrán que yo soy quien dice: aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su santo brazo, a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Ustedes que transportan los utensilios del Señor, pónganse en marcha, salgan de ahí, salgan de en medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro. Pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo, porque el Señor marchará a la cabeza. El Dios de Israel les cubrirá la espalda. Aquí vemos cómo, una vez más, Dios le está hablando al pueblo hebreo para decirle: este pueblo va a ser glorioso, tiene un futuro glorioso. Jerusalén, la Jerusalén celestial, va a ser redimida, va a ser una Jerusalén, una ciudad que va a ser triunfadora. Y no solamente el pueblo iba a ser liberado del cautiverio y la opresión de las naciones, sino que Jerusalén iba a ser levantada también con el Mesías. Con Jesucristo iba a ser exaltado. Iba a tener un gobierno con un rey que iba a gobernar para siempre. Ahora sí vamos a Mateo 25, 31 y 32. Estoy en la Nueva Versión Internacional. Mateo 25,
31 y 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Vemos cómo el Señor precisamente ya tiene un orden para todos los que nosotros creemos en Él. Aquí vemos cómo Jerusalén ya no va a estar de luto, ya no va a ser una ciudad de luto. El pueblo ya no será llevado en cadenas por invasores extranjeros. Aunque el pueblo de Israel fue vendido como esclavo, como dice allí en Isaías 51, el Señor los ha redimido y nos ha redimido a todos nosotros. Y nos ha redimido, ahora que estamos hablando de este inicio de 2017, sin costo alguno. No sé si a alguien le costó recibir la salvación, pero no pagamos nada por recibir la salvación. Dios, en su misericordia, nos eligió, nos escogió y nosotros decidimos también, por ese toque del Espíritu Santo, aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y no hemos pagado un peso. No nos costó nada. Y yo pienso que también muchas personas por eso no se convierten. Porque dicen, como no cuesta, no vale. Pero si nosotros nos fijamos, ¿cuánto vale la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuánto vale la vida de todos los que han recibido a Cristo por medio de nosotros? ¿Cuánto vale la vida de los que han hecho un trabajo en nuestra vida para recibir a Cristo? Nuestra vida vale mucho. Y muchas personas no aceptan a Cristo precisamente porque no tiene un costo. Si pusiéramos un letrero, ¿quieres el plan de salvación? Te va a costar 100,000 pesos. Les apuesto que mucha gente vendría, porque tendría un valor para ellos. Y no reconocen o no quieren reconocer el valor eterno que tiene Cristo en nuestras vidas. Un valor que es invaluable. ¿Por qué? Porque a través de lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, nosotros hemos podido cambiar. Si nosotros nos damos cuenta, perdón, en lo que estamos leyendo ahorita, cómo la tribu de Jacob había sido cautiva, primero en Egipto. Jacob se estableció en 1876 antes de Cristo, ¿no creen que ahora? Antes de Cristo, en 1876, se estableció la familia de Jacob, precisamente en Egipto, en la tierra de Gosén. Y hasta 1446 antes de Cristo fueron liberados, precisamente por el poder del Señor a través de Moisés. Entonces, ellos ya habían vivido el cautiverio con los egipcios. Ahora vivieron el cautiverio. ¿Con quién? Con los asirios. El Señor los liberó de los egipcios, el Señor los liberó de los asirios y el Señor los liberó ¿de quién? De los babilonios. Vemos que los asirios se llevaron cautivos precisamente a las 10 tribus del reino del norte que era Israel, y los babilonios se llevaron cautivos a las 2 tribus del reino del sur que era Judá. Entonces, Babilonia era una nación que blasfemaba al Señor. Si nosotros recordamos lo que vimos la semana pasada, precisamente con el rey Ezequías, nos damos cuenta cómo estaban blasfemando contra el Señor. Y el Señor, ¿qué les dijo? No teman, no teman, yo voy a acabar con ellos. ¿Sí? Y dice que acabó, ¿con cuántos se acuerdan? 185,000 enemigos, todos sembrados, muertos por el ángel del Señor. Entonces, vemos cómo ahora el Señor los liberaría, así como nos liberó a nosotros también, de todas esas tradiciones, de todas esas costumbres, de toda esa idolatría, que a lo mejor no todos, pero muchos sí traíamos arrastrando en nuestras espaldas. El Señor nos liberó de todo eso. ¿Por qué? El Señor los liberó porque entra uno en un estado de arrepentimiento. Y en ese estado de arrepentimiento es cuando uno empieza verdaderamente a conocer al Señor. Cuando nosotros estamos totalmente quebrantados, es cuando más abiertos estamos a recibir lo que el Señor quiere mostrarnos. El Señor hizo con el pueblo de Israel eso, que entraran en un arrepentimiento. ¿Para qué? Para que lo conocieran.
Vamos a Ezequiel, otro de los profetas. Ezequiel capítulo 36. Y vamos a los versículos del 24 al 30, que este es también, es una promesa que Dios nos está transmitiendo el día de hoy para que nosotros verdaderamente confiemos en Él y sepamos y no nos enredemos en otras cosas y nos convirtamos precisamente al Señor. Ezequiel 36, voy a leer del 24 en la Nueva Versión Internacional, dice: los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia, y no permitiré que sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo, para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre. Fíjense aquí qué importante y cómo el Señor precisamente se refiere a su pueblo con promesas de que iban a ser liberados, como nosotros fuimos liberados. Pero lo que les está diciendo, dice: los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos. Los iba a sacar de las naciones en las que estaban, de entre naciones enemigas. El Señor a nosotros, cuando dice que nos ha apartado, es que cada uno de nosotros nos hemos ido apartando, porque hemos ido dejando malas amistades, hemos ido dejando malos hábitos, hemos ido dejando falsas creencias, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. El Señor nos ha ido apartando precisamente para eso. Y si ustedes ven, dice en el 26, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Pero aquí espíritu está con minúscula, dice, y les infundiré un espíritu nuevo. Y luego, en el 27, dice: infundiré mi espíritu con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Si nosotros analizamos estos dos versículos, estas dos palabras, uno es espíritu con minúscula porque es el espíritu que nosotros tenemos, el espíritu del hombre, y el otro es el Espíritu Santo, el espíritu que Dios dice cuando Él sopla, que da la vida, es el Espíritu Santo que se va a conectar con nuestro espíritu. Entonces, a través de esa conexión, una vez que nosotros reconocemos que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque ya conocemos sus mandamientos, ya conocemos sus preceptos, y entonces somos capaces de entender lo que debemos hacer. No era como antes, cuando al Señor lo teníamos ahí en un crucifijo, lo teníamos en un altar, en un templo, y que íbamos cada 8 días. No es así. Hoy el Señor quiere una relación personal con nosotros, quiere una relación viva. Cuando la Biblia nos habla de la vida eterna, nos habla de la relación personal con el Señor. Esa es la vida eterna, una relación personal con el Señor. ¿Por qué? Porque ya no la vamos a perder, ya no la vamos a dejar. Esa es la vida eterna. Vivir la vida eterna es vivir una relación personal con el Señor. Esa es la vida eterna. Dios quiere que nosotros tengamos esa relación con Él. Y aquí esta promesa que está diciendo: yo les di un espíritu, nos cayó el espíritu, pero mi espíritu, el espíritu que yo les voy a infundir, es el espíritu que les va a dar esa vida. ¿Para qué? Dice que les va a quitar el corazón de piedra, va a poner un corazón de carne. Dice: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Dice: vivirán en la tierra que les di a sus antepasados,
y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aquí nosotros podemos imaginar la grandeza que tiene el Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquí lo que estaban profetizando es que en el futuro iba a venir un Mesías que iba a regresar a Jerusalén, porque iba a traer buenas nuevas de salvación, buenas noticias, que iba a traer el Evangelio. Y Dios hoy quiere decirnos eso, que Él tiene buenas noticias para nosotros. Vamos a Romanos 10:15, que también es un pasaje, es una cita muy conocida ya por todos nosotros. La vamos a repasar. Romanos 10, versículo 15, que dice: ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Todos nos ponemos contentos cuando alguien nos trae una buena noticia, ¿verdad? Inclusive ya más o menos identificamos qué personas no tienen buenas noticias. Y cuando nos buscan dicen, híjole, ¿qué se va a ofrecer ahora o qué está pasando? Pero cuando alguien viene y nos trae una buena noticia, no, hombre, es bien recibido. Nosotros nos sentimos también alegres, confiados. Y como veíamos ahorita en Ezequiel, que dice, hermosos son los pies de los que traen las buenas noticias. Aquí sabemos que Jesucristo es el que trajo las buenas noticias de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación que Cristo trajo a nuestra vida no vino sola. Es una salvación que nos enseñó a tener paz, nos enseñó a tener alegría. ¿Por qué? Porque esa paz que Cristo nos da es una paz que nos convierte a nosotros precisamente en hijos de Dios. Puede estarse cayendo el mundo, pero nosotros vamos a mantenernos firmes, esperando en los tiempos del Señor. Estamos esperando los tiempos del Señor, no nuestros tiempos, porque si esperamos en nuestros tiempos vamos a caer en la impaciencia, nos vamos a desesperar y a lo mejor nos vamos a retirar o vamos a tomar una decisión que no sea la adecuada. Entonces, Cristo iba a traer la paz a los corazones a través de la salvación, porque Él quería que el pueblo hebreo se convirtiera a Cristo, así como nosotros. Tristemente, entre la comunidad cristiana, entre los nacidos de nuevo, pues hay personas que recibieron a Cristo, pero que hoy todavía están convencidos y no están convertidos. Y es muy diferente estar convencido, estar convertido. Dios quiere que nosotros estemos convertidos, que estemos convertidos a Él, no que estemos convencidos. Porque si estamos convencidos nada más, alguien puede venir con algo más interesante a nuestro pensamiento, a nuestro entendimiento, y nos puede convencer de otra cosa. Vamos a leer ahorita algunos pasajes que nos hablan precisamente de la importancia de ser, por qué nosotros debemos estar convertidos a Cristo, no convencidos, convertidos a Cristo. Vámonos a Isaías, capítulo 9. Otra vez vamos a Isaías, capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7 dice, en la Nueva Versión Internacional, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Pero lo que dice aquí es en lo que debemos poner atención, digo en toda la Escritura, pero esta parte es sobresaliente. La soberanía reposará sobre sus hombros. La soberanía reposará sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Por eso nosotros estamos convertidos a Cristo. ¿Por qué? Porque es un consejero admirable, porque es un Dios fuerte, porque es el Padre eterno, porque es un príncipe de paz. Y luego dice el 7, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Su soberanía y su paz no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso.
Aquí, ¿por qué nosotros nos debemos convertir a Cristo? Bueno, nos debemos convertir porque lo que nos está diciendo aquí, la soberanía, su soberanía no se va a acabar. Su soberanía es eterna, reposa sobre sus hombros, y luego nos dice que Él es un consejero admirable, es un Dios fuerte, un Padre eterno, un príncipe de paz, y dice que gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Vamos a Isaías 26, allá adelante. Isaías 26, y vamos a los versículos 3, 26, 3, dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Por qué debemos estar convertidos? Porque una persona convertida tiene ya el carácter firme. Y dice aquí, lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y luego el 12, allí mismo el 26, el 12, Señor, tú estableces la paz en favor nuestro, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Debemos permitir que el Señor trabaje en nuestro lugar, permitirle ese lugar, que verdaderamente le ocupe el reino en nuestro corazón. Vamos a Isaías 54. Isaías 54, 10. Dice: aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. O sea, el Señor no va a cambiar, el Señor no va a cambiar. Él no va a cambiar su fiel amor por nosotros, por cada uno de nosotros. Por eso es el compromiso de convertirnos, de no estarnos enredando en otras cosas y convertirnos directamente con el Señor. Vamos a Isaías 66, 12, allá adelante. Isaías 66, 12, porque así dice el Señor: hacia ella extenderé la paz como un torrente y la riqueza de las naciones como río desbordado. Ustedes serán amamantados, llevarán en sus brazos, mecidos en sus rodillas. Vemos cómo el Señor nos está invitando constantemente a no ser solamente convencidos del Evangelio, a ser convencidos de que Cristo existe, de que Cristo es nuestro Señor y Salvador, a ser convertidos, a no estarnos enredando en cosas que a lo mejor nosotros traíamos como unas enseñanzas que no son. El Señor nos dice: no te enredes y conviértete a mí, que verdaderamente nosotros tengamos esa relación personal con el Señor que nos lleve precisamente a entender su grandeza, su soberanía, su poder en nuestra vida. Aquí vemos cómo la nación de Israel era exhortada a mirar con fe hacia el futuro, a mirar con fe hacia el futuro. ¿Por qué? Porque el Señor les había prometido que iba a rescatar a su pueblo de las naciones, que iba a devolverles la tierra, los iba a regresar a la tierra de donde los había sacado, y que los bendeciría en el gobierno del Mesías, que las naciones ajenas ya no iban a afligir a Israel. Ahorita nada más como un dato especial, sigan las notas que están saliendo de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Sigan esas notas. Algo importante va a pasar, va a suceder. Y son señales que nosotros debemos estar atentos para entender lo que el Señor quiere que veamos. Los creyentes, los nacidos de nuevo, cuando nos convertimos, bueno, ya Dios nos ama tanto, tenemos un futuro glorioso, un futuro espectacular. Como les decía ahorita, la vida eterna es tener esa relación personal con el Señor. A veces nos enredamos más o nos enredamos tanto en los asuntos de la vida que nos olvidamos del futuro que Dios tiene para nosotros. Como dice ahí en Juan capítulo 14, Juan 14, 2 y 3, también es un pasaje ya muy conocido. Dice: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté.
Cristo nos dice que nos convirtamos, vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Él ya mora en nosotros. Vamos a estar con Él. Y no enredarnos tanto en los asuntos de nuestra vida cotidiana. Es entendible que hay cosas que resolver, es entendible que hay cosas que atender, pero nuestra prioridad siempre debe ser el Señor. Y en la medida en que nosotros tenemos la percepción de Dios, es lo que va a determinar nuestra forma de vida. Si nosotros tenemos una perspectiva de Dios pequeño, pues lo que va a determinar nuestra vida es precisamente las cosas pequeñas. Pero si lo que tenemos en perspectiva es un Dios soberano, como lo que hemos estado viendo aquí, el creador de todo, lo que se ve y lo que no se ve, eso va a determinar también nuestra forma de vivir. Nosotros servimos a un Dios poderoso, a un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, un Dios creador de todo, nos creó a nosotros y todo lo que está a nuestro alrededor fue creado por Él. Nuestra confianza debe estar precisamente en el Señor. Y ya para terminar, lo que determinará nuestro futuro, el cumplimiento, la realización de lo que es nuestro futuro, viene precisamente en el último capítulo, en el penúltimo capítulo, de la Biblia, en Apocalipsis 21, y en los versículos del 1 al 4, dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este es el futuro que nos espera a todos nosotros. Un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de vida, lleno de amor, un futuro en donde el Señor quiere manifestarse a través de nuestra vida, un futuro en el que el Señor nos está diciendo: mantengan su fe en mí, sigan confiando en mí, yo no los voy a dejar, no los voy a desamparar. Todo lo que ustedes necesitan va a ser provisto. El Señor va a proveer todo lo que necesitemos. Él es nuestra principal provisión. Y Él suple todas y cada una de nuestras necesidades. Pero Él quiere que nosotros no estemos enredados en las cosas de este mundo. No quiere que estemos enredados en cosas que aparentemente están afectando nuestra vida. Dios quiere que estemos convertidos a Cristo. Que Él sea nuestra prioridad. Que sea lo primero que buscamos en el día. Que sea lo último que buscamos en la noche. Que Dios pueda, a través de esa relación personal, comunicarse con nosotros y que nosotros podamos entender y escuchar su voz para poder saber cuál es la voluntad que Él tiene para nosotros. No debemos tener temor. Dice que en épocas de crisis a los hijos del Señor les va mejor. Yo no digo que les va mejor, a los hijos del Señor siempre les debe ir igual. Bien, ¿por qué? Porque nosotros servimos a un Dios que es dueño de todo. Nuestra preocupación no debe estar como veíamos en el pasaje que Jesús estaba haciendo la analogía con las aves. No debemos estar preocupados por qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos. Dejemos todo en manos del Señor. El Señor va a actuar. Y el Señor va a hacer. El Señor quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra, no que seamos nada más oidores. Y también que nosotros estemos estudiando la Escritura. Es la única forma en que nosotros podemos conocer a Dios. A través de estar estudiando la Escritura, de estarnos metiendo con Él a través de conocer más su carácter por medio de su palabra. Conozcamos al Señor no por medio de películas, no por medio de historias, no por medio de lo que nos cuenten. Conozcamos al Señor por medio de esa vida eterna, una relación personal con el Señor.